Muy buenos días con todos. Excelente mañana para toda la comunidad de Política Sur Analítica, a toda la provincia del Oro y a todo el resto de provincias en el Ecuador que nos estén sintonizando en este momento. También un cordial saludo a las personas que nos están viendo fuera del Ecuador, que también son parte de la comunidad de Política Sur Analítica. Hemos estado ausentes 2 semanas, sin embargo hemos regresado con fuerza, con energía y con mucha felicidad. Desde las oficinas y el estudio de Política Sur Analítica les desea una linda mañana su humilde servidor Felipe Andrés Pesantes Bravo, y les comenta que hoy día tendremos un fin de semana muy bueno desde casa, ya que sabemos que estábamos en estado de excepción. Pero qué mejor tener un feriado en casa y desde nuestros hogares, cuidándonos junto a los nuestros y nuestra familia. Cabe recordar que hoy día vamos a tener un conversatorio muy bueno que vamos a dialogar sobre la gobernabilidad política en el Ecuador, haciendo énfasis en lo que es la Asamblea Nacional del Ecuador. Hoy vamos a tener 3 invitados especiales, 2 de ellos son asambleístas electos por la provincia del Oro y el tercero un politólogo desde la ciudad de Quito, pero en este momento nos acompaña desde la ciudad de Ambato. Entonces, un cordial saludo también para esa maravillosa ciudad del Ecuador. Dentro de nuestros invitados, obviamente, vamos a tener la presencia de la abogada y asambleísta electa por Izquierda Democrática. Ella es Joana Moreira. Ella es profesional en la rama de jurisprudencia, graduada con honores de la Universidad Técnica de Machala y acreedora de una beca por excelencia. Ejerce libremente su profesión y es parte del estudio jurídico llamado Alfaro. En el 2020, o desde el 2020, es parte del movimiento Transformación y Unidad, que preside actualmente. Como segundo asambleísta tenemos, como segundo invitado y asambleísta tenemos al asambleísta electo por Pachacutic. Él es Darwin Pereira, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, ingeniero en sistemas. Actualmente es secretario nacional del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic, que también es electo, o sea, autoridad y representante electo también por este movimiento. Fue ex subdirector nacional del Movimiento de Unidad también Plurinacional Pachacutic, expresidente de la FEUE de la Universidad Técnica de Machala, expresidente de la Asociación de Escuela de Derecho UDMACH, es representante también de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales ante el Consejo Directivo de la UDMACH, también ex representante estudiantil de la UDMACH ante el Consejo Universitario. También fue ex especialista de responsabilidad social de la empresa empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Machala, conocido también como Aguas Machala, empresa pública. Y también tenemos al politólogo y analista Giuseppe Cabrera, máster en análisis político por la Universidad Complutense de Madrid, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza. Él es articulista de opinión de medios impresos y digitales, experto en técnica legislativa y normativa, especialista también en teoría política, derecho constitucional, análisis político, políticas públicas y legislación anticorrupción y educación superior. Sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestros invitados especiales y darle una cordial y cálida bienvenida a este espacio de Política Sur Analítica. Hola, muy buenos días. Joana, muy buenos días, bienvenida. Giuseppe, bienvenido. Y también le damos una cordial bienvenida a Darwin Pereira. Bienvenidos, ¿cómo están? Joana, unas primeras palabras, bienvenida. Muy buenos días, Felipe, Giuseppe, Darwin. Qué gusto poder encontrarnos en este momento juntos, dialogar ese tema tan importante como es la gobernabilidad en la Asamblea.
y encantada también de poder dirigirme a sus seguidores. Gracias a ti, Joana, por aceptar la invitación. Darwin, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Unas palabras para la comunidad de política sobre analítica. Darwin, estimado Darwin, el audio, por favor. Gracias, un cordial saludo a todos, un abrazo, un saludo a la culta audiencia. Joanita, un gusto saludarte por este medio, mi estimado periodista. Esperemos que siempre estar a la altura de lo que ustedes nos puedan interpelar en estos programas que para mí son la voz del pueblo. Gracias, Darwin. Giuseppe, bienvenido desde la ciudad de Ambato. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos quienes nos están escuchando. Agradecerte nuevamente la invitación y enviarles mis saludos y felicitaciones a Darwin y a Joana por su victoria. Así es, y gracias que lo mencionas, Giuseppe. Felicitaciones tanto a Darwin como a Joana por haber sido electos por la provincia del Oro para que nos represente. Les deseamos totales éxitos y que hagan un buen trabajo en este periodo que viene. Un dato curioso es que Joana Moreira, en este caso, es la primera invitada de Política sobre Analítica que ha estado 2 veces en nuestro programa. La primera vez fue en calidad de candidata y esta vez ya es en calidad de asambleísta. Entonces, agradecemos por su presencia nuevamente. Bien, dicho este preámbulo, vamos al grano, mis estimados invitados. Queremos saber lo que es la gobernabilidad política, teniendo en cuenta que básicamente la gobernabilidad se puede entender como la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que puede alcanzar una sociedad. Y teniendo en cuenta este reto que tiene la Asamblea Nacional para el próximo periodo legislativo, queremos saber sus puntos de vista, tanto desde la parte del poder político y también desde la ciencia política, aquí con Giuseppe. Entonces, estimada Joana, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían estos retos que va a asumir la Asamblea Nacional del Ecuador en estos próximos periodos? Bueno, desde el punto de vista de la ciudadanía podemos entender que nos encontramos muy divididos. Se encuentra muy dividida la ciudadanía en relación con su representación. Eso también es un claro ejemplo de lo que sucede en la Asamblea, como no existe un bloque que pueda por sí solo tener la captación de los votos necesarios para la aprobación de una ley, de un proyecto, de una reforma. Por eso también le da, creo yo, la alternativa a que la diversidad de nuestros criterios, a la diversidad de las ideologías, podamos enriquecer nuestros debates, puedan enriquecerse aquellos proyectos de ley con sugerencias, con recomendaciones, y que entre nosotros podamos darle ese ejemplo a la ciudadanía de unión que le hemos pedido, de unirnos como ecuatorianos en medio de esta crisis para justamente sacar adelante a nuestro país. Y yo creo que desde ahí debería ser el ejemplo en que los asambleístas dejemos de lado nuestras banderas, nuestras camisetas políticas, nos pongamos de verdad la camiseta del Ecuador y nos pongamos justamente a las familias ecuatorianas por delante para asumir este reto con responsabilidad. Es complicado, sí, porque al final somos diferentes tendencias ideológicas, estamos justamente el centro izquierda, la izquierda, la derecha, en el que deben primar los intereses de las familias ecuatorianas más que los intereses personales, y esa es una lucha justamente que estamos haciendo, que esta unidad que estamos logrando, que esos acuerdos programáticos que debemos realizar, porque es importante que no prime nada más que no sea justamente el bien del país y sacarlo adelante, y sobre todo que estén estas líneas importantes, líneas rojas, que estén en esta agenda legislativa, que también que pueda incluir aquellas propuestas que tengamos en común, pero sobre todo que sea una agenda legislativa y no un reparto de puestos de poderes como sucedió en la vieja política. Eso es justamente, creo, en lo que podemos compartir con Darwin, en lo que hemos compartido con los compañeros que sí tienen una visión de un país enriquecido, que sí tiene enriquecido justamente en beneficio de lo natural que tenemos en nuestro país, de lo que debemos explotar, que no se lleven nuestros recursos quizás a los bolsillos de otros políticos como hemos acostumbrado a ver, de devolver la credibilidad a la ciudadanía en la asamblea, en los políticos y en la política. Y esos son los primeros diálogos que hemos tenido. Diferentes acuerdos por el acuerdo
transparentes en que la ciudadanía tenga conocimiento, porque es importante al existir esta división en el que existen también algunas pugnas de poderes, porque no pueden ser más que aquellos que respondan justamente al beneficio del país. Joana, muchas gracias por tu primera intervención. Y aquí es donde yo quiero seguir esta línea que mencionaste acerca de esos acuerdos y de el tema de la confianza o credibilidad que tiene la Asamblea. O sea, en este periodo vigente, antes que se termine, la Asamblea Nacional se va con una baja credibilidad, bajo nivel de confianza entre los ciudadanos. Y leyendo un poco de noticias, por ejemplo, en el bloque de Izquierda Democrática con Pachacuti, que se hacen llamar con el acuerdo legislativo que pasó en este abril, la Minca por la Libertad y la Justicia, mencionan que quieren revitalizar esta imagen. ¿Cómo lo piensan hacer desde este conglomerado? La crisis que sufrimos en nuestro país no solamente es económica y sanitaria, sino también es social y de represión. Es la conclusión, porque no existe confianza a inicios justamente de las elecciones. Se hacían estos tipos de sondeos, esos tipos de encuestas para ver qué es lo que los ciudadanos buscaban en un político y si de verdad tenían confianza o creían en los políticos, y la respuesta era no. La gente no cree en los políticos, no cree en la política. Llegamos a un punto en pretender o creer que la ciudadanía o el país puede ir por separado por quien gobierne, cuando es indispensable que quien gobierne es quien dirige el país y quien justamente establece esas políticas públicas y el estado en el que se va a encontrar la vida de los ecuatorianos. Por más de que muchos de nosotros y muchos de los ecuatorianos piensen que no es así, se depende muchísimo de la política, es elemental en el gobierno de un estado y la calidad de vida que puedan tener sus habitantes. Por eso es que nosotros, en base a eso, hemos creído que se necesita esa vía alterna, esa alternativa de los ecuatorianos, y justamente creo que, bueno, estoy segura de que justamente las figuras de Javier Herbas y la figura de Yacu era esa alternativa entre el extremo, entre la oposición y justamente la misma línea de los últimos 14 años. Entonces nosotros nos centramos en el medio, en el que, bueno, vamos a dejarnos de esta confrontación, de estos problemas, de pretender echarle o decirle lo que la ciudadanía ya conoce, la corrupción que se vio, los fracasos que ha tenido el gobierno anterior, y decirle, esa es la alternativa, ese es un plan de trabajo ejecutivo y legislativo que responde a las necesidades, que resuelve estas problemáticas, y están ahí ecuatorianos, ustedes tienen justamente la decisión de decir, vamos por la misma línea que hemos vivido estos 14 años, o vamos por este extremo que no comparte, que la ciudadanía tampoco estaba a favor, pero que lo veían como la única opción de cambiar un poquito los papeles o de cambiarle justamente el rol al país. Y ahí estuvimos justamente con de Yacu, con el grupo de Javier Herbas, con Centro Democrática, con Pachacutic, y por eso también tenemos la representación en la Asamblea que tenemos, por esa confianza hacia nuestras figuras presidenciales y hacia nuestras figuras como asambleístas en territorio. Entonces, en base a eso tenemos que nosotros demostrar que existe una nueva política, una política de cambio, de acuerdo sobre la mesa. El primer diálogo que hicimos con Pachacuti, que ese primer acercamiento, lo hicimos con los medios de comunicación, lo hicimos comunicándole a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Y ellos supieron, por primera vez conocen los acuerdos que se están haciendo, por primera vez conocen estos acercamientos con los bloques, y hemos sido muy sinceros en decirle, estamos conversando con todos los bloques, con todas las bancadas, con los jefes de bloque, con aquellas comisiones que han sido designados por los distintos bloques, y cómo vamos a nosotros a trabajar. Y hemos planteado unas líneas de ejecución en relación con la educación, con la economía, con el trabajo, con los derechos humanos, con la transparencia que debe existir. Y en base a estas líneas que la ciudadanía conoce porque se las ha hecho justamente público, ese acuerdo programático se lo ha leído en público y también se lo ha compartido por las redes sociales. En relación con eso, ellos van a saber que nuestros acuerdos van a ser por ejemplo, el sector económico productivo, en fortalecer lo agrícola, la ganadería, la agroindustria, la exportación, en base a esto. Y le hemos dicho que nuestra agenda legislativa, por ejemplo, no va a permitir la venta del Banco Pacífico, no va a permitir estas privatizaciones, no va justamente en el tema, no van a ser acuerdos judiciales de revisión de procesos, eso no va a ser nuestra asamblea y la ciudadanía lo conoce. Entonces,
yo creo que comienza justamente en esto, en el que el primero que tiene representación que nunca han tenido, por ejemplo en la provincia del Oro, tienen justamente rostros nuevos, caras nuevas, gente que no responde a la misma élite política de siempre, y ahí empieza un cambio, en el que tenemos diferentes representaciones y que los orenses se sienten justamente conectados o se sienten representados. Luego comienzan con esos acuerdos transparentes y sobre la mesa que no han tenido, y conocen justamente y ellos siguen los pasos que estamos realizando y siempre lo decimos con mucha franqueza, lo que se está conversando y en lo que se está acordando. Ahora comienzan los hechos. ¿Y cómo los hechos? Pues cuando logremos un acuerdo legislativo en relación con los votos que necesitamos y requerimos para que esos proyectos de ley en beneficio de las familias ecuatorianas, en beneficio de las familias orenses y en beneficio de las familias de cada uno de los territorios asambleístas que representan, se vayan cumpliendo. Porque esto es necesario, que cuando se firme la agenda legislativa, se firme justamente con el compromiso de que los más bloques apoyen esos proyectos y que nos apoyemos estos proyectos, y sobre todo al momento de que se tengan aquellos proyectos o reformas que vulneren los derechos ecuatorianos, ahí vamos a estar nosotros dando nuestro voto para que no se aprueben, siendo muy claros con el compromiso y con las líneas rojas que fijamos, y existe justamente esa confianza, esa tranquilidad ya en las familias orenses, y bueno, en el transcurso de nuestro periodo iremos ganándonos el respeto también de la ciudadanía y irán viendo que lo que nosotros decimos se está cumpliendo, de que no solamente han sido falsas promesas, sino que las fuimos concluyendo. Muchas gracias, Joana. Vamos ahora con Darwin. Estimado Darwin, siguiendo la línea también, Joana mencionó este acuerdo, las líneas de acción que van a tener Izquierda Democrática con Pachacutic. ¿Cuál va a ser el eje fuerte? ¿Cuál va a ser su principal eje que quieren abordar en el momento que ya la Asamblea se posicione el próximo 14 de mayo? ¿Cuál va a ser su fuerte en este acuerdo legislativo que tienen estas dos bancadas? Gracias. Una vez más, buenos días a todos. A ver, nosotros como un movimiento, yo diría que proviene de la unidad en la diversidad, en la que vemos diversos criterios, sabemos criterios mestizos, indígenas, cholos, blancos, negros, sabemos de toda procedencia. Obviamente que ya en un aprendizaje que hemos obtenido a lo largo de más de 20 años en la política ecuatoriana, quizás no somos un movimiento tan viejo, pero tampoco somos un movimiento tan joven, quizás somos un movimiento novel. Obviamente, producto de los errores, hemos adquirido un aprendizaje que ahora le podríamos decir que tenemos una madurez política como para enfrentarnos a este reto histórico que el país nos pone en nuestras manos. 27 asambleístas, pues la verdad que es un récord, un hecho histórico que nunca antes le había pasado a Pachacutic. Entendemos que es una alta responsabilidad que el pueblo ha puesto, poner la confianza en nuestras manos. Ahí nosotros tenemos dos análisis, o partimos de dos análisis, y nos gustaría que el presidente de la República haga exactamente lo mismo para poder comprender cómo va a funcionar esta Asamblea Nacional. Si analizamos, el país votó, en el caso de la Asamblea Nacional, por un órgano legislativo que esté conformado del centro hacia la izquierda. Más de la mitad de la Asamblea en este momento es del centro hacia la izquierda. Yo diría que casi las 2/3 partes, las 3/4 partes de la Asamblea está conformada del centro hacia la izquierda. Y vota, así mismo la población, por un ejecutivo que va hacia la derecha, netamente de derecha, ni siquiera hacia el centro, es un hombre totalmente de derecha. Entonces, ni lo uno ni lo otro. El país, los ecuatorianos han dicho que este país quiere un equilibrio de fuerzas y nos da la oportunidad a los dos sectores de ponernos ahí al mando del país para poder engendrar una política de consensos y de acuerdos. Ojalá y no se repita lo que ha pasado en años anteriores. Yo diría que antes, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, lo que se hacía simplemente era ir y negociar con el Congreso Nacional de nefasto recordamiento, o en broncas, tirándose ceniceros, insultándose, y obviamente eso no queremos que se repita. Pero tampoco queremos una asamblea sumisa como la que pasó durante los casi 14 años del anterior gobierno, en la que lo que el presidente decía, la asamblea lo hacía. Era como tener un rey que ordenaba y luego una corte ahí de honor que prácticamente era lo que se convertía la asamblea, en la que decía, como él ordenó, hagámoslo. Eso no va a pasar en la actual asamblea. Y tampoco queremos lo que pase en la actual asamblea que está terminando, que si usted se da cuenta, y yo creo que los ecuatorianos obviamente no son ingenuos, fue una asamblea en la que prácticamente los votos se fueron comprando. Ahí tenemos reparto de hospitales, ahí tenemos
juicios hasta ahora. Hay más de 60 asambleístas con instrucciones, investigaciones previas en la Fiscalía abiertas por coimas, por haber le metido la mano al bolsillo de sus empleados con los famosos diezmos. Ahí tenemos el tema de los carnets de discapacidad. Es decir, esto es una locura lo que está pasando. En realidad, hasta cierto punto, como que da vergüenza pensar que uno está queriendo ir justamente a esa cloaca en la que convirtieron a la Asamblea Nacional. Desde este punto de vista, si partimos desde esto, nosotros como Pachacuti lo primero que hicimos fue trazar una hoja de ruta desde nuestra perspectiva hacia el externo. Y lo primero que dijimos es que hay que trazar una agenda, país, pues hay que trazar una agenda en la que nos podamos entender. No queremos, este mensaje lo hemos mandado directamente a todo el país. Sentarnos en la mesa con Izquierda Democrática o con cualquier otra fuerza a repartirnos la asamblea, pues a decir, tú vas de presidente, tú de vicepresidente, tú pones los vocales, yo pongo los vocales de CAL, yo pongo los presidentes de las comisiones y así. Esa repartición el país está asqueado. Lo primero que hablamos con Izquierda Democrática, aquí está Joana, que no me va a dejar mentir, fue las agendas. Aquí está nuestra agenda, veamos su agenda, analicémoslo, discutámoslo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el acuerdo con Izquierda Democrática no nace pues de la noche a la mañana que ya nos encontramos ahí en la calle tomándonos un café y dijimos, ahora sí vamos a tomarnos la Asamblea Nacional y aquí está el acuerdo. No, lo debatimos, se hizo unas comisiones bipartitas, han trabajado y demoró un poco porque justamente tocó ir encuadrando, ir ajustando esas agendas, porque es lo que le hemos presentado al país producto del acuerdo. No le hemos dicho al país, este acuerdo le va a dar presidente o le va a dar gobierno de la Asamblea Nacional. Le hemos dicho al país que este acuerdo le va a entregar estas leyes, le va a entregar esta fiscalización al país. Y ese es el acuerdo, esa es la agenda país que vamos construyendo y lo que queremos, el mensaje que queremos que le llegue al resto de fuerzas políticas con los que la próxima semana vamos a entablar los diálogos abiertos, con los que ya nos hemos puesto con Izquierda Democrática y hemos dicho, vamos a conversar con todos, con UNES, con CREO, con socialcristianos, con los independientes, quienes también nos interesan mucho porque creo que aquí nadie debe ser excluido de un gran acuerdo nacional por el país. Y esa asamblea, mañana, más temprano que tarde, tendrá que sentarse a conversar con el presidente de la República por un acuerdo de gobernabilidad. Aquí no se puede hacer ni lo que quiere en su máxima la Asamblea Nacional, ni lo que quiere en su máxima la política neoliberal del presidente de la República. Habrá que encontrar un punto medio y en ese camino estamos trabajando. Muchas gracias, estimado Darwin. Bueno, me gustaría preguntarte acerca, por ejemplo, leyendo un poco de este acuerdo legislativo de Minca por Justicia y la Libertad, que quieren o buscan al menos derogar la ley del apoyo humanitario en este acuerdo que se menciona. ¿Cuál es el propósito de la derogación para ustedes, desde su punto de vista legislativo, la derogación de esta ley de apoyo humanitario que recién se sacó en el 2020? Para empezar, esa ley de humanitario no tiene nada. Es una ley, yo diría, inhumana. Gracias a esa ley, muchos empresarios, yo no les llamo empresarios porque hay empresarios honestos en este país y para ellos mi respeto, que pagan todos los beneficios sociales, que le pagan bien a sus empleados, que no andan haciendo doble contabilidad, que no hacen nada de estas cosas y que pagan sus tributos al fisco, etc. Pero hay empresarios que se aprovecharon de esta ley para votar a los trabajadores unilateralmente, es decir, se eliminó prácticamente o se hicieron de la vista gorda con el tema del despido introspectivo. Hay más de 200,000 causas abiertas en la Inspectoría del Trabajo porque en base a la ley humanitaria votaron a mucha gente a la calle. 1. 2. Unilateralmente los empresarios violentaron los derechos laborales y decidieron, gracias a esta ley, que se tenían que rebajar las horas a los funcionarios, que se tenía que pagarles menos, pero sin embargo, cuando los mandaban a teletrabajo, los hacían trabajar el doble. Es decir, prácticamente la ley nunca se cumplió en la práctica. En la letra sí, con lo que se puede demostrar sí, pero uno es abogado, yo soy abogado, Joan es abogado, muchos de los que estamos aquí en Mujeres somos abogados, y nos dimos cuenta cómo esta ley se convirtió en el ojo tuerto por donde se violaban los derechos laborales en este país. Frente a ello, y frente a una transitoria que también tiene esta ley, y que lo denunciamos al país en su momento, una transitoria en la que establece que por los créditos productivos que la banca entregue ahora en tiempo de pandemia, le va a servir para excepcionarse de tributos. Es decir, le vamos a perdonar tributos a la banca por hacer su trabajo, por lo que ellos están ganando dinero, lo cual es una locura traída de los cabellos. Ni lo uno ni lo otro. Nosotros hemos dicho que una ley de esas características jamás debe haberse aprobado. De humanitaria no tiene nada. Solo
rescatamos de esta ley el tema de haberle en letra, y mire que esto fue lo que menos se cumplió, en letras al menos, decir que se tenía que dar estabilidad laboral a los hermanos profesionales o a los hermanos trabajadores que están en primera línea luchando contra la pandemia del COVID. Eso es lo que menos se ha cumplido. Lo otro, lo que violentaba derechos laborales, eso sí se cumplió a rajatabla e incluso se abusó. Así que esta ley para nosotros debe ser abolida, debe trabajarse en un nuevo cuerpo legal que beneficie especialmente a los hermanos que están luchando en primera línea contra el COVID, y de ellos no nos hemos olvidado ni nos vamos a olvidar. Muchas gracias, Darwin, por tu respuesta. Ahora vamos con Giuseppe Cabrera para analizar este tema desde la ciencia política, que también es muy importante la parte de la academia. Siempre vanaglorio a la academia, yo siendo sincero, porque vengo también de este sector. Querido Giuseppe, hablando de la gobernabilidad política, bueno, hablamos que este tema ha estado dentro de la mente de Montesquieu, de Maquiavelo, de Hobbes, incluso hasta de Simón Bolívar en su momento, de cuál es el mejor régimen de gobierno para cada Estado independiente y libre. Ahora, ¿cómo tú ves la gobernabilidad dentro de la Asamblea, teniendo en cuenta que hay mayorías minoritarias, si se puede llamar así, y teniendo en cuenta que UNES tiene la mayoría en este caso, luego viene Izquierda Democrática con Pachacuti, luego Sociedad Cristiana con Creo y los independientes? ¿Cómo tú ves esta amalgama de fuerzas políticas dentro de la Asamblea? Bueno, gracias Felipe por la pregunta. Yo creo que tenemos uno de los más grandes retos, o la Asamblea tiene, junto con Guillermo Lasso, uno de los más grandes retos en los últimos casi 20 años. No hemos tenido una asamblea tan fraccionada desde el 2002. Este fraccionamiento se debe principalmente a por lo menos 3 causas. La primera, el cambio de método o fórmula electoral de un método D'Hondt a un método Webster. El método Webster tiende a ser un poco más proporcional que el D'Hondt. Entonces, esto facilitó el ingreso de fuerzas políticas que antes no tenían representación en la asamblea. El segundo elemento es cómo la política, en un momento de incertidumbre en el que nos encontramos, que no habíamos tenido un momento de incertidumbre tal desde el 2006, permitió el surgimiento de 2 líderes políticos al borde de las dicotomías correísmo-anticorreísmo, a la cual ya estábamos acostumbrados desde el 2013. Me refiero a la figura de Yacu Pérez y de Javier Heró. Estas 2 figuras emergentes provocan obviamente que los legisladores de provincias que estaban candidatos por estas 2 candidaturas presidenciales sean traídos a la asamblea gracias al efecto de arrastre, pero sin lugar a dudas, sin desmerecer su trabajo territorial y de candidatura, pero un fuerte efecto de estas 2 candidaturas nuevas, que era algo que nadie podía haber medido. Sin duda alguna, yo creo que quienes entendimos octubre de 2019 teníamos claro que el movimiento indígena le iba a ir bien, pero tampoco teníamos la expectativa de que iba a quedar tan cerca de llegar a la segunda vuelta o con un 19%. Son datos extraordinarios, digamos, iba a ser el mejor momento político Pachacuti, que eso era indudable por la ola que significó octubre de 2019, pero esta ola, sumado al candidato Yacu Pérez, sus particularidades, su mezcla entre candidato ambiental y ciertas características urbanas al venir de prefecto de la SUAY, le permitieron tener ese resultado. El cambio de la política a una política de redes, una política que nos mantiene en las casas, que se construye desde la conexión en estas nuevas plataformas digitales como TikTok, Facebook, Twitter, son, por ejemplo, parte de los buenos resultados de Javier Herbas y, sin lugar a duda, la buena estructura territorial que ya venía teniendo la Izquierda Democrática desde 2015, desde cuando logra su refundación el partido. Entonces, yo creo que estos elementos nos permiten a la final tener una organización y una asamblea como la cual, como te digo, no hemos tenido desde el 2002, en la cual va a ser difícil gobernar, y a la cual yo en verdad creo que el país requiere de un estadista y de un demócrata, y espero que Guillermo Lasso esté a la altura, porque lamentablemente en nuestra Constitución del 2008 existen ciertas prerrogativas constitucionales que, siendo constitucionales, son antidemocráticas. Me refiero a la muerte cruzada, que es básicamente cansarse de la asamblea y disolver todo y votar a elecciones. Yo te digo, la muerte cruzada, el que amenaza con la muerte cruzada es porque es una persona bastante autoritaria. De demócrata no tiene nada, porque es una figura que yo no sé cuál fue el propósito del constituyente en 2008 de incorporarla, pero son constitucionales, lo son. Entonces podrían convocarse y podrían hacerse, sobre todo en la figura de grave conmoción social. ¿Quién califica la grave conmoción social?
Son figuras ambiguas que se incluyeron en la Constitución del 2008, y esto sumado, por ejemplo, a siempre criticado, que es el poder de veto total del presidente y el veto parcial que requiere mayoría calificada para aprobar por parte de la Asamblea los vetos parciales del presidente. ¿A qué me quiero referir? Un veto total le dice a la Asamblea que no me importa que haya 137 voluntades, que haya debatido, yo ni siquiera te digo que está mal en la ley, simplemente te prohíbo debatir por la ley durante un año. Esto pasó, por ejemplo, con el Código Orgánico de la Democracia, por eso es una figura funesta. En el Código Orgánico de la Salud. El Código Orgánico de la Salud se debatió durante 8 años. 8 años. Significa que en realidad casi más de 270 voluntades, o sea, 2 cuerpos legislativos, porque nuestro nivel de reelección en el país de legisladores es muy, muy bajo. Apenas el 13% de la legislatura se acaba de reelegir para este periodo, es bajísimo. Entonces significa que casi más de 200 voluntades debatieron durante 8 años un proyecto de ley, y el presidente Moreno decidió decir, bueno, les prohíbo debatir durante un año sin justificar por qué. Esas son figuras, cuando la gente habla de hiperpresidencialismo, hay que ponerle nombre y apellido, hay que saber cuáles son las figuras que provocan el hiperpresidencialismo, no solo hablar de hiperpresidencialismo en abstracto, sino definir esas figuras que provocan el hiperpresidencialismo. Estas son las figuras que te menciono. La otra figura que también es un absurdo es el veto parcial. El veto parcial lo que te dice es que para aprobar una ley, la Asamblea requiere la mitad más uno de los asambleístas presentes. Si es que están presentes 100, esto significa 51. Pero para ratificarte sobre el proyecto de ley que viene con veto parcial del presidente, o sea, te puedes allanar al veto o puedes ratificarte en el proyecto original que enviaste, necesitas mayoría calificada. Esto significa 91 votos. Entonces te piden más votos para ratificarte sobre lo que ya aprobaste. Estas figuras son las que le dan mucho poder al presidente. Y obviamente es complejo, ¿no? Es complejo que la Asamblea logre estas voluntades para hacerle un contrapeso al presidente. Es complejo que el presidente logre estos tipos de votos, ¿no? Y estas 3 formas de votación que tiene la Asamblea para poder negociar. Y ahí viene una importante capacidad de negociación política. Pero ¿por dónde tiene que pasar la negociación política? La ciencia política nos dice que por lo menos existen 2 formas de hacer negociación política. Una es muy, muy conocida, sobre todo hasta hay una película sobre quién inventó esto, que es la teoría de juegos, en la cual se introducen las legítimas voluntades de las bancadas legislativas y a los proyectos de ley que vienen desde el Ejecutivo se trata de incorporar estas demandas de cada bloque. Entonces, los partidos políticos ganan porque son capaces de promocionar cuando buscan una reelección, porque además es legítimo. Ganar elecciones es la voluntad de los partidos. Yo entiendo que obviamente detrás los políticos pues, nos hablarán del pueblo y todo lo demás, que también es bueno, pero en realidad los partidos son creados para ganar elecciones. Ese es como que su fin máximo. Entonces, para ganar elecciones ellos tienen que ser capaces de demostrar que fueron buenos en la gestión. Y esto se logra, como te digo, tratando de demostrar que sus demandas fueron incorporadas a los proyectos de ley que vinieron del Ejecutivo. Te pongo un ejemplo. Viene un proyecto de ley de Guillermo Lasso que, como sabemos, y no es una, digamos, no es algo que no sea conocido por todo mundo, tiene una visión política alineada con el libertarianismo económico. Él es completamente libertario, sus asesores son libertarios, sus juventudes son libertarias, o lo que desde la izquierda llamarían neoliberalismo, y aparte una visión conservadora en el plano social, que sus proyectos de ley irán a eso, ¿no? Irán al recorte, irán a la austeridad e irán al mantenimiento de los valores y las tradiciones de la familia, de la patria y lo que defienden estas 2 tendencias o estas 2 formas. ¿Qué va a pasar cuando lleguen y se encuentren con un bloque importante, que a mí me parece el bloque más importante de la Asamblea, que es esta alianza Minga por la Justicia Social con Libertad de la Izquierda Democrática y Pachacuti? Pues estos 2 bloques van a tener, digamos, diferencias con los proyectos de ley de Guillermo Lasso, y es legítimo que tengan diferencias. Entonces, ahí lo importante es cómo ellos son capaces de, a cambio de los votos que ellos pueden dar, solicitan e incorporan sus agendas y sus demandas. Por decirte algo, Pachacuti que incorpora la prohibición de la explotación de la minería más allá de la consulta que ya tuvimos en 2018, en fuentes de páramo, en fuentes hídricas, todo lo que fue la campaña de
Yacu Pérez. Y por otro lado, la izquierda democrática puede demandar mayores políticas en género, que fue mucho de lo que tuvo que ver, pues, muchos feminismos estuvieron alrededor de la candidatura de Javier Herbas y se incorporan a estas agendas. ¿Eso es positivo para la democracia? Sí, es positivo para la democracia y logran presionar a un bloque y a un ejecutivo para que incorporen las agendas. Yo recojo parte de lo que decía Giovanni y lo que decía Darwin. La negociación política no es mala. La cuestión es que negociemos sobre agendas, sobre propuestas, sobre temas que yo incorporo y que yo le saco, le peleo, porque sacarle esos temas a Guillermo Lasso es pelea. No, obviamente él no los va a ceder gratuitamente, sino que van a tener que darse a través del favor en los votos y el apoyo en otros proyectos de ley que Guillermo Lasso querrá. Pero ¿cómo no se da esta negociación sobre la base del reparto de los hospitales, el hombre del maletín? Llámale como quieras llamarle. Creo que en este país hemos tenido bastantes malas experiencias respecto a lo que significa la negociación en la política, en la asamblea. Y ahí me parece que el gran, por ejemplo, esta próxima asamblea es poner todas sus voluntades para expedir lo que en la asamblea ya está tratándose, que es el proyecto de ley de lobby o ley de cabildeo, como deseas llamarle. Esta ley de lobby o esta ley de cabildeo es la que nos va a permitir definir estas formas de hacer negociación política, que se den sobre los marcos éticos y sobre los marcos de agendas y propuestas. Entonces, me parece que esos son los grandes retos que tenemos, Felipe, la capacidad de negociación que va a tener el presidente, el poco capital político con el que ganó. En realidad, él no ganó con el 53% que ganó la segunda vuelta. Él ganó con el 20% que tuvo en primera vuelta. Ese es su capital político. Esa es la gente que cree en su proyecto político. La gente que votó por él en segunda vuelta votó por otras cuestiones. Y con esto cierro. Aparte de su poco capital político, está que él tiene apenas la quinta bancada legislativa. Él no tiene ni siquiera la tercera. Está bastante a la cola atrás de esta bancada legislativa. ¿Cuándo vamos a ver esto, Felipe? Yo creo que vamos a ver esto el 14 de mayo. Estamos a 13 días de ver qué mismo está pasando en la asamblea, cómo se están organizando y además quienes tienen una capacidad de negociación envidiable. Yo creo que Pachacutic y la izquierda democrática tienen gente que sabe hacer negociación política y que de eso pronto vamos a ver sus habilidades para poder lograr consensos y para poder buscar los acuerdos para lograr la conformación de las autoridades legislativas que estamos próximos a elegir el 14 de mayo. Gracias, Giuseppe, por tu respuesta. Ahora quisiera, ya nos enfocamos un poco en la asamblea, ahora quiero preguntarte a ti, Giuseppe, ¿qué hay de los poderes fácticos? ¿Cómo van a jugar esto también en la gobernabilidad dentro del legislativo? Y cuando me refiero a grupos fácticos o poderes fácticos son medios de comunicación, grupos empresariales, empresas transnacionales, a lo mejor la iglesia, grupos sociales, movimientos sociales. ¿Cómo ellos pueden también estar dentro de esta fórmula de gobernabilidad? ¿Cómo tú ves estos poderes fácticos? Mira, yo creo que realmente la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea y la democracia en general del país tiene un reto enorme porque es dejar de estigmatizar a las fuerzas políticas, ¿no? Me parece que tanto el correísmo como el asismo han sido estigmatizados durante muchísimo tiempo. Yo te pongo ejemplos claves, ¿no? Si tú votas con el correísmo en proyectos de ley que pueden ser beneficiosos, que de hecho le pasó a media legislatura al Partido Social Cristiano, ya hablaban de que Nebot y Correa tenían un pacto ahí oscuro en la asamblea. Entonces imagínate eso rayar en lo absurdo, ¿no? Decir que Nebot y Correa tienen un pacto, pero eso es lo que decían los medios de comunicación, porque estaba completamente mal votar por el correísmo y créeme que eso no va a acabar. O sea, los grandes medios de comunicación van a seguir tirando toda estigmatización contra el correísmo, que digamos, es indiferente si a mí me parezca que son buenos o son malos. La política no debería guiarse por valores morales. La cuestión aquí es, sino guiarse por valores éticos. La cuestión aquí es, podemos ponernos de acuerdo con el bloque de una revolución ciudadana, como se define en él, o correísmo, como les decimos coloquialmente, en ciertos temas y en ciertas agendas, a lo mejor sí. Sobre todo Pachacutic y la izquierda democrática, sí, porque se supone, y entiendo yo, que estos tres partidos comparten un mismo espectro ideológico que es la centroizquierda, en diferentes formas, ¿no? En el progresismo o en el populismo de izquierda, de
UNES y la Revolución Ciudadana, cuando digo populismo de izquierda, ni siquiera lo digo como una crítica, lo digo porque la estrategia que ellos han asumido es la de populismo de izquierda, de Chantal Mouffe o de Ernesto Laclau. La del comunitarismo, la plurinacionalidad, la defensa de la naturaleza, representada en Pachacutic y en una fuerza básicamente que representa y que se parece mucho a los partidos verdes europeos, y en lo que vendría a ser una socialdemocracia con tintes económicos liberales, con liberalismo político, sobre todo en libertades sociales, civiles, y un proyecto de redistribución progresiva en la izquierda democrática. Entonces, estas tres fuerzas se supone que tienen ciertas coincidencias, entonces que votaran con el correísmo en ciertos proyectos no estaría mal, pero ya tienen que prepararse desde ya para ser criticados y ser señalados con el dedo de correístas, porque estoy seguro que les van a decir correístas. Pero lo mismo va a pasar del otro lado. Si votan con Guillermo Lasso, les van a decir neoliberales, les van a decir neoliberales, les van a decir retrógradas, les van a decir que están con las élites, porque el correísmo también tiene medios de comunicación detrás. O sea, yo no voy a decir algo que sea un secreto para nadie, pero Radio Pichincha Universal, Radio La Calle, por supuesto que están alineados con el correísmo, o sea, y que yo de hecho no creo que sea algo malo. Yo creo que los medios de comunicación tienen que tener bien definidos sus líneas editoriales, pero también van a ser criticados. Y te digo de un ejemplo reciente. La izquierda democrática representada en su asambleísta actual, Vilma Andrade, y Pachacuti, con los legisladores que tiene en este momento, ya fueron declarados neoliberales por apoyar la ley de defensa de la dolarización. Esto lo criticaron un montón y salieron un montón de notas de prensa desde el correísmo que lo replicó, ¿no? Y hablaba de este progresismo neoliberal representado en esas dos fuerzas del IDE y Pachacuti. Entonces, también va a haber mucho de eso. Y creo que ellos van a tener que ser lo suficientemente maduros, tener miras de altura y no dejarse llevar por estos discursos maniqueos, ¿no? Pero a la vez también tener una visión muy crítica sobre estos proyectos de ley que vengan. A veces nos dejamos comprar, sobre todo para las fuerzas de centro izquierda, es fácil dejarse comprar muchas veces por el discurso neoliberal de progreso, de eficiencia, de reducción del Estado, de que los servidores públicos no funcionan, que el Estado no funciona, que el Estado es corrupción. Y van a tener que ser lo suficientemente hábiles para que en lo que va a haber una habilidad impresionante del Ejecutivo, de eso estoy seguro, porque la derecha siempre ha sido muy hábil en eso, en cambiar los conceptos, ¿no? Porque en vez de austeridad, te hablan de reestructuración. En vez de recorte, te hablan de eficiencia. En vez de todas estas formas de precarización laboral, por ejemplo, precarización laboral, flexibilización laboral. O sea, son palabras claves que la derecha siempre usa para recortar derechos y que a veces la centroizquierda se puede ver tentada por la presión de los medios de comunicación. Porque detrás de Guillermo Lasso, como ha pasado con Lenín Moreno, van a estar los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación defendiendo los proyectos de Lenín Moreno, defendiendo y diciendo qué es lo mejor y lo que necesita el país, y no haciendo un debate más estructurado y mucho más basado en la evidencia empírica, porque eso es lo que necesita el país, ¿no? Evidencia empírica de si estos proyectos de ley de Guillermo Lasso son buenos o son malos para realmente darle lo que necesita la gente, que son mejores condiciones de vida, la creación de un Estado social que fue destruido en estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno y que durante los 10 años de Correa, de cierta forma, se intentó construir, pero sobre bases gelatinosas que no permitieron realmente que cuiden a la gente, porque si hubiesen sido construidas como un estado de bienestar, no hubiesen sido desarmadas tan fácilmente en 4 años. Entonces, eso me parece que son las cuestiones prioritarias, ¿no? Sobre lo que tú decías, los grupos fácticos. Créeme que los gremios empresariales saben bien con quién van a estar y saben bien dónde están representados sus intereses. Pero ahí viene lo que a mí me parece súper de una importancia necesaria para las fuerzas progresistas cuando quieren hacer reforma. Y es, así como las fuerzas conservadoras o las fuerzas liberales se asientan sobre el apoyo de las cámaras y los gremios empresariales, las fuerzas progresistas necesitan apoyarse sobre el movimiento popular, sobre los movimientos sociales, sobre la calle, sobre lo que te permite hacer. Es lo que muchas veces se dice, lo que decían en mi universidad en Madrid, significa tener un pie en la calle y un pie en las instituciones. Y eso es lo que necesita hacer la izquierda democrática y Pachacutic, ¿no? Tener un pie en las instituciones, saber usar la asamblea, pero también tener un pie en la calle, ¿no? Para movilizarse, para poder defender
los proyectos de ley que ellos quieran hacer y para poder también ponerle freno a cualquier propuesta que pueda precarizar aún más las condiciones de vida de la gente. Muchas gracias, Giuseppe, por tu punto de vista, tu criterio profesional, que son muy apreciados en nuestros espacios. Joana, regresamos contigo. Claves para la gobernabilidad en la Asamblea. Desde tu punto de vista como asambleísta electa por la provincia del Oro, ¿cuáles son estas claves para llevar una conducción política eficiente y óptima en pro de los ciudadanos y también en pro de la normativa y de la institucionalidad democrática? Primero es importante que los asambleístas dejen estos intereses partidistas e intereses personales, porque en eso es fundamental para que los acuerdos sean en relación justamente con lo que beneficie a los ecuatorianos y no sea por reparto de instituciones, como ha sucedido siempre, por justamente quien pueda co-gobernar con el Ejecutivo, sino que justamente sea para permitir la gobernabilidad, pero también es algo muy importante, que nosotros, y digo nosotros como bloque de Izquierda Democrática, nos hemos considerado un bloque de oposición, pero no la oposición que hemos visto a lo largo de la historia, que es oposición siempre en contra de absolutamente todo, no. Esta oposición es propositiva, es constructiva, es positiva para el país. Es justamente de ideas. ¿Por qué? Al momento de que nosotros, si bien se puede hacer una alianza independientemente con el bloque que al final en unidad con Pachacuti logremos estos acuerdos programáticos, nosotros creo que nos hemos planteado desde el primer momento lo que no vamos a apoyar, y ahí es cuando viene justamente el criterio y la posición como partido en líneas ideológicas y sobre todo sabiendo qué es lo que beneficia y qué es lo que perjudica a nuestro país. Entonces, en base a eso, es importante que sepan que los asambleístas que tienen en estas bancadas van a permitir los proyectos de ley, ya sea del gobierno, del legislativo, o que provengan justamente de la bancada del legislativo, y que vamos a apoyar los proyectos de ley que beneficien, ya sea de UNES, ya sea de los independientes, siempre y cuando sea beneficioso para nuestro país. Y también que vamos justamente a hacer esa oposición muy clara y muy fuerte cuando se pretenda sobrepasar estas líneas rojas que ya hemos trazado, y que esto no es un acuerdo, esperemos que sea un acuerdo todo el periodo de los 4 años, sería lo mejor, pero sabemos que en un momento pueden primar intereses personales o intereses partidistas que no vamos a apoyar, y que esta unidad quizás en estos momentos se rompa en relación con la votación, que no vamos a votar todos sí de ahora en adelante, independientemente con el bloque que hagamos, y que no vamos a votar tampoco todo no, si en un momento somos ese peso de oposición hacia el Ejecutivo. Y no está bien, de hecho me parece muy bien, porque es la oportunidad de que podamos llegar a estos acuerdos, a conciliar lo que es en la Asamblea, pero sobre todo que la ciudadanía sepa de que el gobierno no tiene paso libre para todos sus proyectos y que no va a poder hacer y deshacer según los intereses. Yo siempre he dicho que le queremos dar una oportunidad y queremos dar una oportunidad al presidente, a nuestro presidente electo de nuestro país, pero obviamente que esperemos que tenga éxito, porque el éxito del presidente es el éxito de todos los ecuatorianos, indistintamente de que no seamos en la misma línea, de que no sea nuestro candidato presidencial, pero el éxito del presidente es el éxito de todos los ecuatorianos. ¿Y quién no quiere el éxito de los ecuatorianos? ¿Quién no quiere que salgamos de esta crisis? Así que creo que ese reto es uno de los retos más importantes que tengamos, que estos malos elementos que se incluyen, porque es así. No podemos suponer que todos los asambleístas tenemos el mismo interés que alguien del pueblo, porque también sería ser un poquito soñadores o un poquito también demagogos al decir de que todos los asambleístas quizás tienen la vista puesta por el futuro nacional de nuestro país, y es importante que estos malos elementos separarlos, dejarlos aislados, pero sobre todo que nosotros nos unamos como bloques a votar y que seamos de forma unánime. Esperemos que lo podamos lograr. Yo creo que vamos en buen camino. Esta unión, este bloque progresista que hemos formado con Pachacuti justamente responde a diálogos muy largos, muy exhaustivos, porque si en un bloque que es de tu misma línea, tu mismo partido, hay diferencias en criterios de opiniones, obviamente lo va a haber con otro bloque
que responde también a otro partido y que por más que tengamos líneas en común, en consenso, obviamente hay estas diferencias en qué proyectos y en estas limitar, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos, y que lo conversamos justamente con la Comisión Técnica de Pachacuti, de tener claro qué es lo que vamos a apoyar, porque sí, es muy bonito hablar de fortalecimiento y justamente las palabras de Giuseppe, cómo cambian, ¿no? Las palabras para que suene bonito, pero al final esto te está perjudicando. Entonces conversábamos y lo digamos de esa forma, ¿qué vamos a apoyar en sí? Obviamente vamos a apoyar el fortalecimiento de la economía, fortalecimiento de la agroindustria, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que toma tiempo y toma horas de reuniones, ahora con esta herramienta del Zoom, que podíamos justamente en cualquier momento y entre nuestras sesiones, entre nuestras entrevistas, lo hacíamos. Ahora, el reto justamente es eso, y sí, se tiene que tener una excelente negociación, unos excelentes negociadores, pero sobre todo que la finalidad o que lo que prime sean los intereses de nuestro país. Sabemos que vamos en buen camino, vamos a demostrar a la ciudadanía que sí es posible cumplir con este reto en el que podamos de igual manera tener representación de todos los bloques, porque cada uno de los asambleístas que está sentado en ese curul tiene el apoyo y tuvo los votos suficientes y la esperanza del pueblo para que ellos legislen a favor de ellos y se haga su representación. Así que a mí me gustaría que en la asamblea, en los puestos de poder, ¿no? En lo del CAL, en las comisiones, se tengan las personas idóneas con los mejores perfiles, que tengamos justamente en el CAL personas que puedan llegar a conciliar con estas fuerzas políticas distintas y que se le permita al gobierno lo necesario para que pueda tener éxito en sus funciones, pero sobre todo que también sepa el ejecutivo, perdón, conocer estas diferencias, tratar de aceptar estas diferencias y que quizás porque al final él también tiene la alternativa de la consulta popular, él también podría a través de la consulta popular aprobar los proyectos que cree necesario, pero sobre todo que se enriquezca siempre el debate y que se deje los intereses partidistas y personales. Creo que si logramos eso, todo lo que venga de ahora en adelante en las negociaciones va a ser fundamental y justamente va a ser por el bien del país. Joana, muchas gracias por tu intervención y me gustaría hacerte una pregunta. Dentro de la bancada de Izquierda Democrática, ¿han hecho un cálculo político, por ejemplo, en caso de que existan camisetazos, o como le llaman el transfugio político? ¿Han estado pensando o calculado que dentro del periodo 2021-2025 pueden existir estos intereses partidarios y existe el famoso camisetazo? Porque puede pasar. ¿Han calculado políticamente esos escenarios? Conocemos perfectamente lo que es la vieja política, confiamos en que tenemos rostros totalmente nuevos, que no han participado nunca como asambleístas y quizás tenemos esta pureza todavía al momento de hacer política. Yo creo firmemente en la calidad y la probidad que tienen todos los asambleístas de la Izquierda Democrática y que al final es importante la unidad, es importante estos bloques que estamos nosotros logrando y que cada vez se integren personas que tengan nuestro mismo interés y los mismos ideales en nuestro país. No hemos calculado que exista esta fractura, pero sabemos que en un momento puede existir, pero es importante que no solamente seamos el bloque de Izquierda Democrática, sino que también ya somos con el bloque de Pachacuti, ya están uniéndose los independientes y también aquellos asambleístas que promulgan con el ideal que tenemos nosotros como políticos, digo nosotros con indistintamente de partidos que quieren unirse y que ven muy bien justamente este bloque progresista que hemos formado con Pachacuti. Esperemos que no suceda, pero hemos logrado 45 asambleístas con Pachacuti, somos un bloque muy fuerte y aquí hay que también saber de que algún momento, si alguno de nuestros asambleístas, y yo lo he dicho de forma justamente en público, no solamente en los medios de comunicación, sino en las reuniones que tuvimos con Izquierda Democrática y en la reunión que tuvimos también con Pachacuti, en que en un momento, si uno de nuestros asambleístas está cometiendo actos ilícitos o está yendo en contra de lo que nosotros hemos acordado y el bien del país, vamos a ser los primeros en darle a conocer a la ciudadanía y separarlo de este bloque y que no solapar, como ha sucedido, no llegar a estos acuerdos también para proteger a asambleístas que no están cumpliendo con su rol. Así que en el momento que se tengan que separar, se va a tener que separar. Si tenemos que quedarnos 2 asambleístas, 3 asambleístas de Izquierda Democrática, pero comprometidos con el país, sabemos que este compromiso y esta fuerza va a ser justamente la garantía que los ecuatorianos tengan de que el partido no está manchado, de que obviamente puede existir malos elementos como en todo lugar, pero confío plenamente en los asambleístas de la Izquierda Democrática y que vamos a mantenernos firmes con la convicción
porque lo hemos demostrado en estos diálogos, y en estos diálogos está primando justamente el interés. Y somos orgánicos, somos respetuosos con las decisiones que se toman la mayoría, pero conocemos las líneas que tenemos, justamente cuáles son las luchas del Partido de la Izquierda Democrática, y esperemos también de que se respete en todo momento justamente la historia que tiene la Izquierda Democrática y el compromiso que ha tenido con el país, y que en un momento, como les he comentado, si se tienen que separar o se tienen que aislar, pues se lo tendrá que hacer justamente con la misma transparencia de comunicarle a la ciudadanía por qué ha sido. Muchas gracias, Joana. Volvemos con Darwin. Estimado Darwin, me gustaría plantearte un escenario. Bueno, el que todos sabemos, el 14 de mayo ya se posicionan todos ustedes de manera oficial y los primeros asambleístas que van a presidir la asamblea serán los más votados. En este caso, Pierina Correa por parte de UNES, Vilma Andrade por parte de Izquierda Democrática y en este caso Salvador Quispe por Pachacuti. ¿Qué escenarios están planteando ustedes después de esta primera sesión que estos tres asambleístas van a abrir? ¿Qué puede suceder o qué va a suceder después de esto? A ver, entonces, hayamos construido alianzas en esta semana y en el transcurso de la otra, que sería prácticamente estas 2 últimas semanas las que tenemos para lograr acuerdos. Y ese día Pachacuti se alza con la presidencia de la Asamblea presentándole una agenda legislativa que yo le he llamado Agenda País. Es decir, mira, nosotros la semana pasada nos trazábamos un plan al interior del movimiento, incluso antes de ir al tema de la Izquierda Democrática, lo conversábamos al interior del movimiento, yo soy secretario nacional del movimiento, y nos dábamos un plan, yo diría que muy ambicioso, ¿no? De conversar con todas las bancadas a fin de que el 14 de mayo le pudiéramos presentar una sola lista al país. Ese es nuestro sueño ahora mismo. Ese es nuestro sueño, es decir, que podamos concluir con UNES, con CREO, con Social Cristiano, con Izquierda Democrática, con Independientes, con todos, en una agenda mínima. Yo creo que deben haber, yo no creo que no hayan, deben haber coincidencias, debemos simplemente sentarnos a analizar mirando el país, dando ese mapa que deben haber puntos mínimos. Yo le propongo, por ejemplo, que el partido de gobierno mismo, ¿por qué no empezar debatiendo en la Asamblea Nacional aquellos puntos en los que estamos de acuerdo? Yo le todos, absolutamente nosotros, desde la izquierda y ellos, están de acuerdo en que el 2% de impuestos sobre los ingresos a los microempresarios es fatal, es una puñalada al emprendimiento. Eso lo ha dicho el señor Lasso en su campaña, lo dijimos nosotros, lo dijo Yacu Pérez, lo dijo la gente de la Izquierda Democrática. Ahí tenemos un punto de coincidencia. Y si seguimos hurgando, si seguimos conversando, a lo mejor encontremos otros. El tema del libre acceso a la universidad, coincidimos con el señor Lasso. Yo creo que hay que buscarle una forma, la debatimos y la tomamos. Mire que sí podemos encontrar coincidencias. Ojalá tengamos o tengan la madurez, porque nosotros ya nos hemos abierto, hemos dicho, bueno, vengan todos, conversemos con todos, estamos haciendo la invitación, entiendo que nuestro jefe de bloque está haciendo muchas llamadas a fin de que podamos sentarnos a conversar sobre estos temas. Pero si eso no sucede, si ese sueño no se da, que ojalá no sea sueño, ojalá sea una realidad el 14 de mayo, obviamente que nosotros en el transcurso de estas 2 semanas vamos a seguir buscando la mayoría. Obviamente que vamos a buscar la presidencia para Pachacuti, como ya ahora mismo es el compromiso con la Izquierda Democrática. Entonces, el escenario que nos planteamos es el 14 de mayo, Pachacuti tendrá por primera vez en la historia de este país la presidencia de la Asamblea y para satisfacción del pueblo ecuatoriano por primera vez un movimiento que viene de la lucha social, de poner su sangre en las calles, de poner sus muertos en las calles, de poner sus perseguidos, sus presos políticos, sus arrastrados. Recuerde que a nuestra gente la arrastraron, la sacaron de sus casas en muchas manifestaciones en la lucha por el agua. Por primera vez, un movimiento de esta índole tenga el control del primer poder del Estado. Y no por decir ahora vamos a ir por una agenda basada en el dolor, basada en esas heridas abiertas. No, nosotros hemos madurado. Y yo creo que no podemos hablar solo sobre nuestras sangres y sobre nuestras heridas abiertas. También tenemos que hablar sobre lo que está pasando en la agricultura, lo que está pasando en la pesca, lo que está pasando con los empresarios honestos de este país. Yo creo que hay que hablar, tenemos que ir por una agenda legislativa en la que concluyamos todos, sin olvidarnos lo que nos pasó en el pasado. Yo creo que eso es importantísimo para el aprendizaje y ese aprendizaje ponerlo sobre la mesa del debate, pero también pensando en qué camino debe seguir este país,
en el camino en el país en que ya no haya más impunidad, en que haya una justicia que de verdad sea justicia y no tenga juicios de 3, de 4, de 5 años en que la gente se aburre mejor y se hostiga y ya no sigue, se termina, le pague es la injusticia, de que la corrupción no sea de cada día. Yo quiero dejar un mensaje claro en este panel y lo que estamos dejando en todos los. Nosotros no queremos sentarnos a trazar una hoja de ruta basada en el reparto. Cuidado y mañana el presidente dice, señores Pachacuti, cojan dos ministerios y vamos ahí con ustedes. No, nosotros no queremos eso. Porque si fuera por votos, si fuera por canonjías, a lo mejor fácilmente hubiese sido ni siquiera con Izquierda Democrática, nos uníamos con UNES y ya teníamos los votos. No se trata de tener simplemente los votos, se trata de tener una claridad política de hacia dónde queremos que vaya este país y por eso este acuerdo se llama Minga por la justicia social con libertad. Darwin, muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, hacerte una pregunta de acuerdo a esta agenda política entre Minca, de Izquierda Democrática y Pachacuti, acerca de impulsar un nuevo Código Orgánico de Salud. Y esto haciendo hilo a lo que también decía Giuseppe en estos poderes, estas prerrogativas de la Constitución que te manda a analizar un proyecto de ley un año después. El COS se tiene que debatir nuevamente en septiembre de este año 2021 y ustedes dentro de su agenda promueven un nuevo Código Orgánico de Salud Pública. ¿Cómo van a hacer? ¿Lo van a volver a debatir o su interés es volver a crear uno nuevo? Mira, más fácil va a ser crear uno nuevo. No queremos partir de un código que ya tuvo una fractura, de que ya tuvo problemas, pero en todo caso va a depender mucho de los tiempos, porque si a lo mejor ya nos coge septiembre en estos debates, recordemos que hay muchos puntos prioritarios, hay una maleta llena que llevamos de proyectos a la Asamblea. El gobierno también tiene otra maleta, a lo mejor ahí nos entrampemos un poco, a lo mejor patinemos, o nosotros aspiramos que esta Asamblea arranque sin patinar y que arranque muy bien por el bien del país. Pero en todo caso, si es que nos agarra septiembre y no hemos debatido todavía un proyecto nuevo, entonces a lo mejor retomemos ese mismo debate. Pero no descartamos para nada presentar un proyecto nuevo limpio de todo este peso que ya implica el haber sido debatido y el haber sido negado por parte del Ejecutivo y que le pone ahí cierto candado, de estar sacando el candado para nuevamente empezar a debatirlo, como que no va por ahí la línea. La línea de nosotros más bien era arrancar con un código nuevo, pero en realidad el país también tiene prioridades. El tema de la vacunación, el tema de fiscalizar qué pasó con las vacunas y todo ese tipo de cosas también nos va a tomar un poco la mano, porque tenemos que poner orden. Si no hay orden en el tema de la vacunación, no nos vamos a sacar jamás la mascarilla, no vamos a tener un país con salud, y un país sin salud es un país que no le va a poder apuntar a la productividad. Yo creo que hay cosas importantes, hay que hablar del tema empleo, es urgente hablar del tema de empleo, es urgente hablar de la baja de las tasas de interés. El país no puede, mi estimado Giuseppe, mi estimado Felipe, y mi estimada Ivana, pensar en productividad con unas tasas de interés de que tú pides un crédito de $10,000 y terminas pagando 30,000. Ese tipo de cosas no nos pueden pasar, y que cada llamada telefónica para cobrarte te cueste 30, $40. Ese no es el país que queremos, ese no es el país que va a salir del su desarrollo. Así que ahí tenemos otra tarea importantísima, que es hablar de las tasas de interés, que en una economía dolarizada prácticamente parecen usureras. Así que mira tú, hablar de abrirle las puertas a la banca internacional, yo creo que son cosas que nosotros tenemos la suficiente madurez y los suficientes números claros como para presentarnos al país, y no solamente hablar de los golpes que nos dio la historia en el pasado, sino también de cómo miramos al futuro, hablando de economía, y ya no de los pobrecitos indígenas, sino también hablar en todos los ámbitos económicos y sociales. Muchas gracias, Darwin. Volvemos con Giuseppe. Giuseppe, a mí me gustaría preguntarte acerca de este actor principal en toda sociedad, que es los ciudadanos. ¿Es posible que la propia participación ciudadana, o como le llaman el despotismo ilustrado, puede la participación ciudadana de tipo política conducir inevitablemente hacia una mayor polarización en la sociedad y que esta polarización genere desconfianza institucional? ¿Es posible hablar que la propia participación ciudadana puede minar esta gobernabilidad que estamos buscando en el país? Mira, Felipe, yo creo que algo de polarización no es malo en la política. De eso se ha escrito mucho, y creo que es necesario recordar que lo contrario a la no polarización, lo que se denominan los partidos cártel, que es lo que
promovió el discurso de Rafael Correa en el 2006. Para quienes escuchan, un partido cártel es cuando varios partidos funcionan como una especie de empresa, de conglomerado, que lo único que cambian son los colores y las etiquetas, pero en realidad piensan igual. Entonces, ¿cómo se mide la polarización en ciencia política? En una escala de 0 al 10, y esta polarización se mide en cómo las fuerzas representadas en la Asamblea tienen diferencias ideológicas. Entonces, cierto grado de polarización, partir por eso. Pero una polarización que se basa en el reconocimiento legítimo de la existencia del otro actor político. Como te decía, aquí no importa si a mí el correísmo me cae o no me cae bien, tiene el favor popular, y como tiene el favor popular es una fuerza legítima. Y lo mismo con Creo, no es importante si a mí me cae o no bien, la cuestión es que tiene el favor popular y hay que reconocerles como actores legítimos de la democracia, no buscar eliminarles, ni aislarles, ni estigmatizar las votaciones con ellos. Primera cuestión. Y ahora, referente al tema de la participación, me parece que es uno de los grandes retos que tiene la Asamblea, porque la Asamblea, por las mismas características del órgano, tiende a tener problemas de desafección política. Significa que la gente no se siente representado con sus legisladores. Y la Asamblea que está terminando es una de las asambleas con el más grado de credibilidad de los últimos años. Que no se sorprendan los legisladores que vienen, porque los órganos legislativos siempre tienen baja credibilidad. Eso es algo normal, pero que baje del 40% ya es grave. Y la asamblea que tuvimos termina este periodo con algo menos del 5 o 6% de credibilidad. Eso es bastante grave. Y significa, y se da precisamente por la desconexión que existe entre los legisladores y sus representados. ¿Cómo hacer esto? A mí me parece que las claves son las casas legislativas. Las casas legislativas no pueden ser solo oficinas de correo donde las personas van y dejan oficios que reciben los asesores de territorio de los asambleístas. Las casas legislativas tienen que ser lugares de encuentro entre el legislador y los representantes de sus provincias, como pasa en el modelo chileno. Los representantes incluso tienen periodos de vacancia, tienen que pasar en territorio, y periodos presenciales que pasan en Santiago, pero otros periodos, como te digo, que les permiten tener licencias para conectarse con las demandas populares, porque a la final el representante legislativo lo que es, en términos de ruso, tiende a ser un mentador, interpreta las voluntades populares y es capaz de llevarlas a este órgano legislativo donde cual se representan la voluntad nacional. La voluntad nacional es la gran voluntad de toda esta influencia de formas de entender y ver la sociedad y entender la política. Entonces, me parece que por ahí pasa, me parece que pasa por respetar los mecanismos de participación ciudadana que este momento tiene tanto el Código de la Democracia como la función legislativa, la ley orgánica. Me refiero, por ejemplo, a la reforma parcial de iniciativa popular. En la legislatura que estamos terminando en el 2021, presentó un proyecto de reforma parcial por un grupo que se denominó Comité por la Institucionalización Democrática, presidida por el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Pablo Dávila, Simón Espinosa, Rosalía Arteaga, alguna serie de personas ahí. Y la cuestión es que obviamente este proyecto de reforma parcial fue rechazado y no fue bien entendido cómo debía tratarse este proyecto de reforma parcial. Yo te digo, en realidad creo que el proyecto de reforma estaba muy mal hecho, y eso es responsabilidad de los proponentes. Pero también era responsabilidad de la Asamblea abrir el debate, porque esto era un tema de iniciativa popular, y que la gente se entere que se estaba debatiendo en la Asamblea la posible creación de un Senado. Es un debate que pasó totalmente desapercibido y que me parece que era importante. Lo mismo con el tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, lo mismo con la independencia de la Fiscalía, que eran los 3 puntos que trataba este tema. Otro tema importante, me parece, es las comisiones generales. Digamos, yo he tenido la oportunidad de participar en varias comisiones generales, precisamente tanto en el tratamiento de la creación del Senado como en otros proyectos de ley, pero generalmente esto viene ligado al conocimiento público que uno tiene como analista, al hecho de que uno pueda salir en medios o que los analistas te conozcan o identifiquen. Pero si es que no tienes este relacionamiento público, los legisladores pocas veces abren las puertas para que los ciudadanos, representantes de colectivos sociales, formen parte de las comisiones generales. Y me parece que eso es lo importante, que sin importar quién seas, si tienes la condición de ciudadano,
y además formas parte de un colectivo representativo de la sociedad, puedas a través de un oficio sencillo pedirle a los presidentes de las comisiones formar parte de las comisiones generales, que significa que participas, te escuchan con voz, sin voto, pero eso también es participación ciudadana. Creo que esas son las formas de promover la participación ciudadana. Creo que también los asambleístas tienen que ayudar a los ciudadanos a que participen más de los debates, que formen parte activa de los debates legislativos que se dan. Hay algo que no nos estamos poniendo de mucha atención, y es que este 14 de mayo no solo se elige presidente de la Asamblea, sino que se eligen 4 vocales del CAL, se eligen 2 vicepresidentes o vicepresidentas, se eligen 13 miembros de comisiones permanentes, más la comisión de fiscalización, 14 comisiones especializadas permanentes, más las comisiones ocasionales que se puedan conformar. Y la pregunta es, ¿quiénes van a estar en estas comisiones? Que sí son cuestiones importantes. Digamos, esto no es una cuestión de reparto, sino que es una cuestión de quiénes van a estar al frente de estas comisiones para tratar los proyectos de ley urgentes. La Asamblea en este momento tiene 800 proyectos de ley rezagados. No tiene uno, tiene 10. Tiene 800 proyectos de ley. O sea, la velocidad de aprobación de nuestro legislativo es bastante ralentizada. Y esto precisamente se debe porque hay una excesiva presentación de proyectos de ley por los legisladores y hay una baja capacidad de tratamiento por parte de las comisiones, por la sobrecarga de trabajo. Entonces, me parece que estas son cuestiones importantes. Me parece que hay 3 bloques principalmente que tienen la capacidad de gestionar esto, tanto las comisiones como el presidente o presidenta, que sin lugar a duda es UNES, el bloque de Minga por la Justicia Social con Libertad y el bloque de, por decirlo algo, la Alianza Electoral de Gobierno, que vendría a ser Partido Social Cristiano y Creo, porque ellos también van a querer, obviamente como legítimo interés, formar parte de las vocalías del CAL o tener un vicepresidente o una vicepresidenta. Creo que indudablemente los apoyos y las cuestiones de gobernabilidad pasan por ahí. Entonces, creo que estas son las cuestiones que van a motivar y que van a permitir, como decía en un momento, la mayor participación ciudadana de la gente, la mayor clarificación. Necesitamos que los miembros que forman parte de las comisiones se integren en estas comisiones en razón de su especialización profesional, de su experiencia de vida, de su formación laboral, de lo que han venido haciendo en la vida, ¿no? O sea, es indudable que tenemos que tener educadores en la Comisión de Educación, desde luego, que tenemos que tener economistas en la de régimen económico y productivo, por supuesto. Y creo que por ahí pasa eso, ¿no? Sincerarnos y decirnos quiénes tienen, por ejemplo, los legítimos intereses de ocupar la presidencia, pero quiénes tienen también los legítimos intereses de ocupar las presidencias de las comisiones y cómo se van a integrar. Parte importante, y con esto cierro, parte importante de esto también pasa por la responsabilidad de los asambleístas de escoger buenos asesores. El asambleísta, Weber tiene un libro, tú conoces bien, Felipe, El político y el científico, que esto básicamente sería traducido en nuestro tiempo como el político y el politólogo. Significa que el legislador, él es el político, o sea, él tiene lo que Weber llamaba un liderazgo carismático, se identifica la gente con él tiene capacidad de oratoria, tiene capacidad de gestión, tiene capacidad de atraer a las masas. Él no está ahí por su título, él está ahí porque la gente le aprecia, porque se conecta, y eso es muy importante y es un valor importante. Pero como él, digamos, viene de diferentes experiencias, yo por eso siempre he dicho que es un absurdo, por ejemplo, pedir títulos universitarios. Ahí lo que tienen es que estar diferentes profesiones, diferentes grupos sociales, diferentes grupos gremiales, representantes de todos los sectores, pero la cuestión importante es quiénes son sus asesores. Porque los asesores sí que tienen que tener experiencia para poder asesorarle bien, ¿no? Tienen que ser politólogos, analistas políticos, constitucionalistas, gente que esté preparada en el derecho administrativo, gente que sepa de técnica legislativa y normativa, que en este país muy poca gente sabe de esas cuestiones y que me parece que es importante tratar. ¿Por qué te digo? Y con esto creo que voy a cerrar. Porque, por ejemplo, la caída de los legisladores del anterior periodo, Norma Vallejo, Sofía Espín y Ana Galarza, pasó por un mal asesoramiento de sus asesores. Sobre todo el caso de Ana Galarza, son completamente los asesores los responsables de su caída. Y precisamente es a lo que te lleva un mal asesoramiento. Y como la ley legislativa no te pone ninguna regulación, solo te dice los legisladores pueden tener 2 asesores y 2 asistentes, los asambleístas muchas veces llevan a la gente que cargó con ellos bandera y que no necesariamente tienen la experiencia y el conocimiento para estar en un cargo tan delicado.
es como el guardaespaldas del asambleísta, el asesor. Y por eso me parece que la mayor responsabilidad está o recae sobre la capacidad que tengan los legisladores para poder dejarse asesorar, ¿no? Por los mejores profesionales, y que luego estos asesores puedan construir sus políticas legislativas y sus proyectos de ley. No reniego y estoy muy de acuerdo contigo, Giuseppe, este papel de los politólogos, académicos, cientistas, de los intelectuales con la política junto con los actores políticos y o asambleístas, ¿no? Muy apreciado tu comentario, Giuseppe, muchas gracias. Antes de cerrar, que estamos ya con el tiempo, me gustaría enviar un saludo a las personas que han interactuado dentro del conversatorio, como a Elías Carrillo, Mariana Lema, Billy Joe, Bustamante Glenda, Juan Carlos Saavedra, Lisa Maya Torres, Alexandra Vallejo Álvarez, Germán Espinosa, Marcelo Cruz, Eduardo Reyes, Marcelo Chiluisa y por último a Luis Enrique Martínez. Un cordial saludo a todos, gracias por sintonizarnos. Y para ir al último segmento es acerca de esta relación que puede existir entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, con el presidente electo Guillermo Lasso. Y para terminar, que nos quedan solo 10 minutos, Joana, por favor, en palabras o criterios breves, ¿qué relación puede existir hoy, o sea, desde el 14 o desde el 14 de mayo en adelante, esta relación entre presidente y asambleístas? La relación debe ser directa, como lo había comentado recientemente, que tengamos diferentes líneas ideológicas, no es que estamos en contra del presidente. Le deseamos muchísimo éxito y de verdad esperamos que cumpla con sus funciones y que estas sean en beneficio de la ciudadanía. De hecho, hace unos días tengo conocimiento de que se hizo un almuerzo de confraternidad con los asambleístas, y qué bien, porque debe existir ese acercamiento, pero ese acercamiento no debe ser interpretado como una manera de co-gobernar con él o el reparto, porque al final somos también nosotros quienes podemos llevar las necesidades de nuestra provincia fuera de nuestras competencias y atribuciones como legisladores hacia el presidente, decirle, bueno, en la provincia de Loro necesitan una escuela, necesitan que se terminen los subcentros de salud, necesitan cierto control o cierta acción que depende netamente del Ejecutivo. Y esas recomendaciones podemos hacerlas llegar al Ejecutivo, podemos hacer justamente ese puente entre las necesidades de nuestro territorio hacia el Ejecutivo, para que el Ejecutivo, a través de sus ministros, a través justamente de las personas encargadas, pueda gestionar estas acciones. Así que obviamente mucho se dirá, muchos quizás pretenden de que nosotros seamos todo en contra del presidente y que si en un momento estamos a favor de algo que benefician, nos van a tachar de que estamos justamente vendidos hacia el lado, pero es algo normal. Yo creo que es algo de que podemos manejarlo, debemos justamente ser muy transparentes, siempre comunicarle a la ciudadanía, y Trabajo en Territorio también comparte totalmente el que manifestaba acerca de no olvidarnos de estar aquí, de poder justamente conectarnos con ellos, pero el diálogo y la apertura debe ser tal, debe ser, y de verdad esperamos. Yo también he estado justamente viendo la posibilidad de que a través del ministro de Salud, cuando se posesione, poder topar algunos temas, y esta es parte del gabinete de Lasso, así que ¿por qué justamente tener los beneficios que se podría tener acerca de nuestra provincia, que ha estado tan olvidada por los ejecutivos? Y creo que es muy importante que todos los asambleístas de la provincia de Loro, indistintamente del partido que sea, tengamos este diálogo directo con el presidente para que nuestra provincia pueda salir adelante y se pueda reactivar económicamente, social, productiva. Es muy importante. Darwin, estimado Darwin, por favor. Yo también considero que debe haber una relación directa. Esperemos que no aparezca nuevamente el hombre del maletín, ni aparezca el repartidor de hospitales, ni nada de esas cosas. Yo espero que podamos tener una relación de seriedad, de respeto con la Asamblea. Hay presidentes que no han entendido, y esperemos que este sí lo haga, que la Asamblea es el primer poder del Estado. Aquí estamos representados 137 voluntades que representan prácticamente el favor popular y lo que el pueblo espera básicamente en una composición heterogénea. Punto uno. Punto dos. Nosotros creemos de que no va a ser paz y amor todo el proceso, pues, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de que somos líneas equidistantes o opuestas equidistantemente, pero en todo caso, nosotros sí planteamos, sí pisamos la cancha a favor de una línea media, de tratar de que vayamos a una línea media
El presidente sabe que nosotros nos vamos a oponer a todos los proyectos de privatización que mande a la Asamblea, así que no nos gustaría que nos coloque en esa posición de que tengamos que llamar a la base social. Debe entender el presidente del presidente de la República, que al menos en el caso nuestro, en el caso de Pachacuti, venimos de una rica base social, y yo diría que más rica, inclusive hasta muy peligrosa para ciertos presidentes. Así que no quisiéramos tener que regresar al tema de tomarnos las calles, al tema de hacerlo entender al presidente por otra vía, que no sea por la vía legislativa. El pueblo confía en que podamos tener la suficiente madurez para conversar, y aquí estamos, siempre abiertos al diálogo. En todo caso, pues, esta es la asamblea que el pueblo eligió, y el pueblo es el que nos va a fiscalizar en el transcurso del tiempo, y estamos para responderle a ellos. Gracias, estimado Darwin. Me gusta ese concepto del ciudadano fiscalizador. Muchas gracias, Darwin, por ese aporte. Giuseppe, en tema de pesos y contrapesos, ¿cómo debe ser esta relación sana entre el Ejecutivo y el Legislativo, teniendo en cuenta que tú ya lo mencionaste, que en la Constitución existen estas figuras con nombre y apellido del hiperpresidencialismo? Mira, me parece que uno de los primeros o las primeras claves que nos va a demostrar cuál es la voluntad de Guillermo Lasso de mantener estas relaciones con la Asamblea va a ser el 14 de mayo. Va a ser qué tan capaz es de ceder, por ejemplo, la presidencia, porque por ahí yo ya escuché que, por ejemplo, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Kronfeld, ha dicho que Guillermo Lasso le apoya y creo para buscar la presidencia. Y creo que la cuestión no va por ahí, ¿no? Él lo ha dicho públicamente, no estoy diciendo algo que sea un secreto, lo ha dicho en entrevistas. Entonces, la cuestión es que el Guillermo Lasso, las primeras señales positivas que va a enviar para tener una relación sana con la Asamblea es en cómo cede posiciones respecto a quienes ocupan las primeras dignidades de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el bloque que tendría más posibilidades de ocupar la presidencia es el de Pachacuti Izquierda Democrática, tanto por el número de legisladores que han logrado agrupar en torno a su proyecto, como también por el hecho de que tienen, bueno, pueden ser un punto de gobierno o un punto de conexión o la llave de gobernabilidad entre lo que significa el gobierno y entre lo que significa la centroizquierda, ¿no? Entonces, me parece que pasa por ahí, también pasa por cuál es la persona que va a ser designada de ministro de gobierno. A veces creemos que el ministro de gobierno es un ministro de policía, el ministro de gobierno es el que gestiona las condiciones de gobierno. Recordaremos que digamos, fue malo cómo se dio estas gestiones a través de María Paula Romo y todos los escándalos de reparto de hospitales, pero ella era la que gestionaba las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea. Va a ser lo mismo de nuevo. El ministro de Gobierno tiene que ser una cara que pueda ser amable para los asambleístas y que no puede generar rechazos para estos legisladores. Me refiero a que él no puede poner como ministro de Gobierno a los más dogmáticos de su movimiento, sino que tiene que poner a alguien que sea capaz y que sea un buen negociador político. Y el último y tercer elemento me parece que pasa por cómo los asambleístas también reforman la ley orgánica de la función legislativa para crear lo que en cualquier sistema parlamentario del mundo existe, que son las sesiones de control político. Eso no existe en el país. Una sesión de control es cuando periódicamente los ministros de Estado comparecen ante el Pleno, no ante las comisiones, sino ante el Pleno de la Asamblea en un careo con los legisladores, y así responden los cuestionamientos sobre salud en el proceso de vacunación, por ejemplo, sobre seguridad respecto al ministro de Gobierno, cómo va recién tuvimos un caso de sicariato esta semana, tenemos graves problemas de seguridad, qué va a pasar con defensa, qué va a pasar con la educación en tiempos de pandemia que se realiza a través de fuentes telemáticas, el internet. Entonces me parece que estas son las cuestiones importantes que la Asamblea también tiene un deber, y bueno, ahí se los a Joana y Darwin a ver si cae semilla en tierra fértil, porque me parece que es indudable que hay que mejorar la capacidad de control político que tiene la Asamblea. La Asamblea, en realidad, por culpa de la Constitución y por culpa de la ley orgánica de la función legislativa, en muchos temas tiene las manos atadas. Por ejemplo, en los juicios políticos, ellos no pueden hacer juicios políticos a ciertas autoridades que en otros países sí se puede hacer, como los jueces de la Corte Nacional. Ellos no pueden hacer, por ejemplo, como te decía, sesiones de control político como sí pasa en cualquier legislativo del mundo. ¿Cuándo tiene que comparecer un ministro? Únicamente está obligado a comparecer ante el Pleno, cuando tiene un juicio político. Antes no. De ahí las comisiones, y esto lo digo porque lo he visto a diario, las comisiones generalmente invitan a los ministros.
y muy pocos ministros, por respeto y por una cuestión de talante de ellos, ¿no?, acuden a las invitaciones de las comisiones legislativas. Otros ministros, en su arrogancia, generalmente no acuden, porque los ministros a veces se sienten más que la misma asamblea. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, de que no podemos solo confiar en el talante de la gente, sino que tenemos que tener herramientas institucionales que permitan mejorar estas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nos permitan hacer precisamente una legislatura sana. Me parece que la cuestión pasa por ahí, estimado Felipe, pasa por cómo mejoramos las condiciones institucionales del diálogo y la interacción entre las dos instituciones. Yo he dado ciertas claves, 3 claves por lo menos de cómo tendríamos que analizar estas nuevas relaciones, y esperemos que el próximo gobierno, tanto de Guillermo Lasso como la gestión legislativa que se haga, permitan que estas relaciones vayan mejorando, ¿no?, para tener un sistema más democrático, más plural, más abierto, y que responda precisamente a estándares de calidad en términos de medición, de mejoramiento de la calidad democrática. Giuseppe, muchas gracias por tu última intervención. Te agradezco bastante por estas claves, estas apreciaciones acerca de una relación sana entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y bueno, me ha parecido un conversatorio muy, pero muy productivo y totalmente importante para toda la ciudadanía, pero estamos llegando ya al final. Entonces les pido comedidamente últimas palabras y un mensaje para la comunidad de política suranalítica y también para sus electores, que al final ellos confían en ustedes. Joana, Darwin, confían en usted totalmente, incluso incluyéndome, que hagan un buen periodo 2021-2025 en pro de la ciudadanía. Joana, por favor, últimas palabras para cerrar. Muchísimas gracias, Felipe, Giuseppe, Darwin y a Política Suranalítica por este espacio muy importante. Desde la academia es necesario poder justamente socializar estos temas que son trascendentales y que sean justamente ustedes quienes conocen de estos temas y puedan justamente nutrir el diálogo, y que la ciudadanía también comience a tomarse los espacios para debatir, para dialogar y que ya no sea solamente los medios de comunicación quienes den la información, pero obviamente desde su punto de vista, sino que seamos nosotros muy críticos, y por eso también aplaudo el trabajo que usted realiza a través de Política Cívica, Felipe, y por los invitados también. Encantada de poder conocer a Giuseppe y encantada nuevamente de compartir un espacio con Darwin. Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo, a las que han compartido esta entrevista. Y sí, nuestro compromiso es totalmente para permitir la gobernabilidad en la Asamblea, para que el presidente pueda tener éxito, pero sobre todo para salvaguardar los derechos de las familias ecuatorianas, de las familias orenses, y para sacar de esta crisis tremenda que se encuentra en nuestro país, no solamente económica, social, sino también de representación, y que puedan volver a confiar en la política, en los políticos, y hacer una nueva política. Sé que lo vamos a hacer, sé que es posible si nosotros nos unimos, si es que la ciudadanía nunca nos abandona, porque es importante que el trabajo de los asambleístas siempre sea acompañado con el trabajo del pueblo, con el trabajo de las familias orenses, que respalden nuestro accionar, que realicen también esa presión social importante y comiencen a exigirle, no solamente al presidente o a sus autoridades locales, sino también a los asambleístas que hagan un trabajo correcto y que sigan siempre de primera mano lo que están haciendo, para luego, en el momento de las reelecciones, no suceda que vuelven a ocupar puestos de poder políticos que no deberían hacer y que no ocuparon justamente esos 4 años fundamentales y ese poder tan importante que nos dan en nuestras manos para ejecutarlo en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias también a todos los que nos han estado escuchando. Darwin, por favor. Gracias, gracias. Un gusto siempre con ustedes, que nos podamos volver a seguir en estos espacios que son muy importantes para la ciudadanía. A la ciudadanía, 2 cosas. Lo primero, que no solamente vamos a en legislación, que es a lo mejor un poco de materia que se ha hablado el día de hoy, a lo mejor en los acuerdos legislativos. A la ciudadanía también decirle que vamos a trabajar muy duro en el tema de fiscalización. Ahí llevamos también unas carpetas muy grandes de materia de fiscalización y necesitamos que el pueblo despierte, que el pueblo deje de silenciar, que el pueblo deje de, a lo mejor nada mejor no digo, de involucrarse. Lo mismo le digo a los de comunicación, especialmente a los medios alternativos como este. Vamos a llevar un proceso grande de fiscalización y es importante que los espacios, la mayor amplitud de espacios de comunicación, se puedan difundir estos. Al país se lo están alzando en pesos y no pensamos para nada
que este debe ser el país del borra y va de nuevo. Por el contrario, si no ponemos un precedente en materia de fiscalización, lamentablemente va a seguir pasando lo mismo y como decía hace un momento Joana, vamos a tener a los mismos corruptos de siempre siendo autoridades y eso no le puede pasar a este país. Y lo digo con toda la sinceridad del caso y con toda la energía que el pueblo a través de las urnas me ha otorgado para hacerlo. Vamos a aprovechar nuestra inmunidad para aquello, para fiscalizarlos, para decirles en la cara, para desenmascararlos cómo se están llevando las cosas, cómo han hecho los negociados con la medicina, cómo han hecho que nuestro pueblo ni siquiera tenga un cilindro de oxígeno para poder sobrevivir. Así que en ese caso tenemos una dura tarea en materia de fiscalización. Agradecerles a ustedes, agradecerle a toda la ciudadanía y como decía Joana, esperemos que no nos dejen solos, que estén ahí pendientes de lo que vamos a hacer porque eso va a ser muy importante, el acompañamiento ciudadano. Muchísimas gracias, buenas tardes, un abrazo. Gracias, Darwin, a ti. Y terminamos con Giuseppe. Bueno, agradecerte, Felipe, por este espacio, agradecer a Joana y a Darwin por haber compartido con ustedes, un gusto, un honor, felicitarles nuevamente. Y en realidad creo que también felicitar a El Oro, ¿no? Que creo que está dando una lección de renovación política al resto del país, no desde ahora, desde 2019, cuando les dijo a una familia conocida por todos que no podían ser electos y alcalde y prefectos y mantener las monarquías o mantener especies de empresas familiares en torno a los partidos políticos. Creo que El Oro le ha dado una lección de renovación política al país y creo que eso es necesario para una política sensata, una política oxigenada, una política sobre la base de la participación ciudadana, abierta a todos y no solo a ciertas élites o ciertos grupos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno hacerlo así, qué bueno por estos espacios, felicito, qué bueno que los asambleístas también electos ya puedan ser parte de estos espacios que se generan desde la sociedad civil e invitar sobre todo a la gente, ¿no? A no desconectarse de sus representantes, a ser críticos con ellos, una crítica constructiva, por supuesto, no una crítica sobre la base del odio, sino una crítica constructiva, una permanente gestión. Recuerden que ellos son servidores públicos que tienen que responder a sus demandas y que tienen que estar conectados a sus luchas o a sus demandas populares insatisfechas. Recordar que existen muchísimos mecanismos de participación ciudadana descritos en el Código de la Democracia y en las leyes orgánicas, ordinarias y en la misma Constitución que garantizan esa conexión entre el ciudadano y el legislador, entre el ciudadano y el alcalde y el prefecto, y que la democracia es eso, la democracia es compromiso de acción, porque si no, somos simples individuos. Nos convertimos en ciudadanos cuando reconocemos nuestros derechos y sobre todo nuestras obligaciones con esta democracia. Así que muchísimas gracias, Felipe. He disfrutado mucho el espacio, pues y espero poder encontrarnos nuevamente. Un saludo y además mis deseos de salud para todos quienes nos han escuchado, especialmente para ustedes tres. Que así sea, que la vida nos vuelva a encontrar en diferentes circunstancias y no solamente por el plano digital. Desde Política Socioanalítica les agradecemos a cada uno de ustedes, Giuseppe como politólogo, Joana y Darwin en calidad de asambleístas electos, les agradecemos. Recuerden que Política Socioanalítica es su casa y como en toda casa siempre serán bienvenidos y bien recibidos. Desde aquí les deseamos mucho éxito, salud, prosperidad y felicidad para cada uno de ustedes y sus familias. Hasta un próximo encuentro y que les vaya muy bien en todo lo que emprendan. Hasta la próxima. Esto fue Política Socioanalítica, sábado 1 de mayo. Les deseamos a todos ustedes, orenses, ecuatorianos, que se cuiden, manténganse en sus hogares, con sus familias estos fines de semana. No olviden las recomendaciones, distanciamiento social, alcohol, lavada de manos y también mascarillas. Recordemos que esto nosotros salimos adelante cuidándonos y les